este mes hemos escuchado, atendiendo la serie Viviendo el Reino de Dios, y hemos explorado el Sermón del Monte como una guía para vivir los valores de esto, del reino. Si usted recuerda, el primer fin de semana de este mes de febrero hablamos de las bendiciones del reino. Dijimos que las bienaventuranzas son como una invitación para una vida llena con propósito, una vida llena, hermano, con el favor divino. Después hablamos respecto a que nosotros debemos ser luz en la oscuridad. Es decir, hermano, que como la sal y como la luz en una sociedad necesitan esperanza, usted y yo también en este mundo, en este nuestro Cancún, necesitamos también impactar de una manera radical con quien nos rodea. La semana pasada hablamos de cómo amar a la manera del reino, un amor un poco complicado, según veíamos, pero cuando el Espíritu de Dios está en nuestra vida, cuando Dios está presente entre nosotros, el poder transformador de Dios nos ayuda a amar inclusive a nuestros propios enemigos. Y esta ocasión, este día, vamos a terminar nuestra serie, hermano, con el tema Buscando primero el reino de Dios. Este es el tema que en esta ocasión vamos a hablar, Buscando primero el reino. Está basado en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, de los versículos 25 al 34, que vamos a ir analizando poco a poco para que nuestra comprensión sea mayor respecto a lo que el Nazareno bendito dijo, hermano, cuando estaba con todos los suyos ahí en Galilea, hermano, en el monte. Muy bien, permítame decirle que nosotros vivimos actualmente en un mundo que está lleno de mucha incertidumbre, donde la preocupación por el futuro hace que las personas sean consumidas internamente. Sí, le voy a leer alguna información que obtuve mientras preparaba este sermón y nos comenta que esta ansiedad, la ansiedad que la gente experimenta respecto al futuro es una preocupación que va creciendo, va incrementándose de una manera tremenda en México y a nivel global. Y le voy a mencionar lo que, por ejemplo, leí respecto a lo que es el sector salud. Dice el sector salud que en México la ansiedad es la condición de salud mental más común y que representa el 52.8% de los casos que atiende justamente este sector, el sector salud. Otro dato importante que encontré, hermano, es que la incertidumbre económica, por ejemplo, es un factor muy significativo. Representa el 43.4% de los adultos mexicanos. ¿Por qué? Porque temen, no solo los mexicanos, el no poder cubrir sus gastos mensuales, y esto contribuye a unos altos niveles de ansiedad. Imagínense el 43.4%. ¿Quiénes son los grupos más afectados? Hermano, según estadísticas dice que las personas entre los 30 y 49 años son los más vulnerables a esta depresión, los más vulnerables a la ansiedad. Y después de ello están los jóvenes de 20 a 29 años. Estamos todos, se fijan, hermano, todos incluidos, ¿sí? Estos enfrentan preocupaciones relacionadas con el rendimiento académico, los jóvenes, por ejemplo, ¿sí? Los adultos respecto a su fruto laboral, muchos jóvenes inclusive respecto al cambio climático y la inseguridad. En fin, hermano, esto es todo lo que sucede. Pero estos datos lo que nos muestran o lo que nos reflejan, hermano, es un alarmante incremento, en la ansiedad relacionada al futuro, es lo que nos vemos aquí. Y esto, como le mencioné, no solamente es en México, sino es a nivel global y está influenciada por los factores sociales, por los factores económicos, por los factores tecnológicos. Es el panorama así muy rápidamente, hermano, que el mundo nos presenta. Vamos a otra parte. ¿Qué nos enseña Jesús? Jesús en el siglo I nos enseña que en lugar de vivir afanados, ¿sí?, en todo lo que le mencioné, en la parte de salud, en la parte de seguridad y demás, nosotros debemos confiar plenamente en Dios y buscar primeramente su reino. Es lo que tenemos que hacer. Y en este pasaje, en este mensaje que vamos a estudiar o que estamos considerando en esta tarde, el Señor nos llama, hermano, a que dejemos de lado, que dejemos al margen, que hagamos o que echemos fuera toda nuestra ansiedad y que vivamos con fe en la provisión que Él nos da. Y es lo que vamos a mencionar, es lo que vamos a estudiar para cerrar esta serie de sermones. Y el primer punto que vamos a tratar es justamente el peligro de la ansiedad. Sí, quizá muchos de los presentes, incluyendo los adolescentes, los
jóvenes, como mencionamos, tenemos o viven esta ansiedad. Y el punto número 1 es justamente el peligro de la ansiedad, ¿sí? El peligro de la ansiedad está basado en Mateo 6, del 25 al 27, y dice de la siguiente manera esta porción escritural. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Es lo que pregunta el Señor. Y aquí, hermano, en esta parte que Jesucristo estaba mencionando, Él está advirtiendo sobre los peligros. Es muy peligrosa la ansiedad. ¿Qué pasa con la ansiedad? La ansiedad nos va a quitar la paz, pero Jesús está haciendo un llamado a que nosotros confiemos plenamente en Dios. La ansiedad es un enemigo invisible, ¿sí? No se nos va a personar frente a nosotros, sino que es una situación, es una condición humana, pero Dios o Jesús nos da 3 razones por la cual nosotros no debemos estar afanados. Primero, Jesús prohíbe, hermano, que nos afanemos. Es la primera prohibición. ¿Qué es lo que dice? La ansiedad, hermano, no proviene de Dios. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Es lo que el Señor nos dice. Entonces, Él prohíbe, hermano, no le agrada que sus hijos, que nosotros estemos ansiosos. Afanarse significa que estemos muy inquietos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde tengo que ir? Vivir con inseguridad, vivir con temor. Vas caminando y no sabes qué va a suceder. Y esto hace que tu vida no tenga tranquilidad. Y Jesús no está diciendo, hermano, hermana, que nosotros no planifiquemos ni que seamos irresponsables respecto a las cuestiones futuras, porque necesitamos pensar en ello. Lo que Jesús nos está diciendo es que no permitamos, fíjese bien, que no permitas, hermana, que las preocupaciones nos dominen. La palabra griega afanarse, y la menciono, no soy muy dado a hablar de las cuestiones griegas, pero aquí me hace mucho sentido. La palabra griega para afanarse es merinao. Y esta palabra, en español decimos afanarse, ¿no? Pero tenemos este sentido. ¿Qué es en particular? Pero esta palabra, afanarse, en su original griego significa estar dividido, estar partido, estar fraccionado. Es arrastrarse o ser arrastrado en direcciones diversas. Eso es el concepto, el origen de la palabra afanarse. Y, por ejemplo, una persona que está constantemente preocupada por su futuro económico puede perder el gozo, ¿sí? Puede perder el gozo y extraviarse en el hoy, en el presente. No disfrutar lo que en este día Dios nos está planteando porque está preocupada por el mañana. Sí, está mortificado por lo que va a acontecer y en esa mortificación, en ese afán, se pierde el presente. Sí, por eso es que Dios nos lo prohíbe. Y cuando uno se preocupa más por lo que ha de venir sin saber que viviremos, ¿qué es lo que sucede? Nos olvidamos también de Dios. La gente se comienza, hermano, a apartar en mente, en pensamiento, en sentido del Dios que todo lo provee. Cuando nos afanamos, demostramos que estamos poniendo nuestra confianza, nuestra seguridad en nuestras propias fuerzas, porque pensamos, ¿qué voy a hacer mañana? Sí, hoy quizá uno esté pensando, el lunes, llegando al trabajo, lo primero que tengo que hacer es esto, enviar un correo, ¿sí? Contestar tal llamada, enviar un mensaje. Esas risas me dicen que sí es cierto. Fíjense, todavía ni siquiera termina el día y ya estamos pensando en el día lunes. Y cuando hacemos esto, estamos pensando en nuestras capacidades, lo que yo tengo que hacer. Pero Jesús nos ordena a confiar en nuestro Padre Celestial y a que descansemos en su provisión. Entonces, Él prohíbe que nos afanemos y Dios se va a encargar de nuestras necesidades básicas. Tenga esto en mente, Dios se va a encargar de nuestras necesidades básicas. Jesús aquí usa el ejemplo de las aves. ¿Qué dice Él? Que ellas no trabajan, que ellas no hilan, que no almacenan, pero a pesar de que no trabajan, no hilan, no almacenan, Dios las alimenta. Ven, sí, bueno, pero es que un pajarito con un nido le es suficiente, busca un hueco en un árbol y ahí está, pero yo no puedo vivir en un árbol, dirá usted, yo no puedo vivir comiendo semillas o insectos del campo. No, hermano, si Dios cuida de las aves de los cielos,
hermano, que no fue la corona de la creación, Dios se va a preocupar más por nosotros. Porque recordemos que cuando Dios en el Génesis nos narra que hizo todo, creó todo y al final creó al hombre conforme a su imagen, de acuerdo a su semejanza. Cuando Dios crea todo, el mar, la tierra, las aves, los reptiles y demás, los volátiles, dice que era bueno, pero cuando crea al hombre dijo que era grandemente bueno, que era muy bueno. Entonces, si Dios se preocupa de lo sencillo, hermano, ¿cuánto más se va a preocupar de nosotros? Entonces, la preocupación nace cuando nos olvidamos de quién es nuestro Padre. Cuando tú no tienes conciencia que Dios te ama, que Dios tiene cuidado de ti, es ahí cuando nace la preocupación, cuando nos olvidamos de cuánto nos ama Dios. Y Dios no nos ha traído aquí para abandonarnos. Por ahí hay unas corrientes filosóficas en las que explican o dicen ellos que Dios es un Dios ausente. Sí, que creó simplemente este mundo y después se retiró, se olvidó de él, pero no. Nuestro Dios es un Dios presente. Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, Dios, hermano, quiere bendecirnos. Y dice Filipenses 4:6, nos recuerda que en lugar de preocuparnos, debemos orar y debemos de confiar en Dios. Este texto dice, por nada estéis afanosos. ¿Se acuerda de afanoso? Fragmentado, dividido. Dice, por nada te dividas. Es tu presente, es tu día. Tienes que vivir este día hoy, y lo de mañana, lo de pasado, el siguiente mes, yo me voy a encargar. Dice, no te preocupes, por nada estés afanosos. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, Dios se va a encargar de nuestras necesidades básicas. Sí, ahorita quizá alguno de ustedes esté inquieto diciendo, no estoy de acuerdo, Pastor González, pero vamos a avanzar todavía. La preocupación, ¿qué hace? Porque estamos hablando, hermano, que la preocupación es el peligro de estar ansiosos. ¿Qué pasa, hermano, con la ansiedad? La preocupación no añade valor a nuestra vida. En esta parte que leímos, Jesús pregunta, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo más? Por mucho que te afanes, ¿podrás hacer algo que no está en ti hacer? No. Alguien dijo por ahí, si los problemas tienen solución, ¿por qué te afanas? Y si no tienen solución, ¿por qué te afanas? Gracias por esos amenes, ¿sí? Si el problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿por qué te preocupas? Debe ser así, hermano, debemos de pensar de esta manera. Con nuestra preocupación no vamos a lograr nada, no añade valor a nuestra vida. Jesús nos muestra lo inútil que es la ansiedad. Aquel que vive ansioso está viviendo una vida inútil. La preocupación no cambia nada. ¿Sí? No va a amanecer más temprano, hermano, no va a cesar la lluvia, es decir, las situaciones se seguirán dando tal y como están. La preocupación no resuelve nuestras preocupaciones, no nos hace vivir más tiempo. ¿Qué pasa? La ansiedad no va a resolver nuestros problemas, al contrario, nos va a robar la paz. ¿Sí? Nos va a quitar la tranquilidad. Un ejemplo, podríamos hablar del estudiante que está preocupado por un examen y pierde el sueño, sí, está en su cama, en su hamaca, pensando en el examen, solamente en lo difícil que será, pero su preocupación no va a mejorar su rendimiento. ¿Qué va a pasar? Lo que realmente este estudiante lo que le hubiera ayudado es estudiar confiando en Dios, no preocuparse por lo difícil que vendrá el examen. Entonces, si la preocupación no mejora nuestras vidas, hermanos, si la preocupación no nos ayuda, si la preocupación no resuelve los problemas, entonces debemos de reemplazar esa preocupación con fe y debemos reemplazar esa preocupación con acción. No me voy a preocupar, me voy a ocupar. Sí, esa es la diferencia, hermano, es lo que debemos nosotros hacer. Debemos de buscar el reino de Dios y confiar en que Dios proveerá lo que nosotros necesitamos. Es muy importante. Entonces, el punto 1 nos habla respecto a eso, el peligro de la ansiedad. Pero después de que nos advierte el Señor de los peligros de la ansiedad, Jesús nos enseña a confiar plenamente en la provisión de Dios. Y ese es el segundo punto que yo le quiero explicar en esta tarde, ¿sí? La confianza en la provisión de Dios. Dice el versículo, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo,
cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Sí? Este punto, hermano, de la confianza en la provisión de Dios nos comenta que Dios embellece su creación sin el esfuerzo humano. Nadie, por más que haga, podrá vestir a un lirio con esa belleza que él tiene. No podrá, hermano, decorar un colibrí con ese hermoso aspecto que éste tiene. Hermano, no podrá colorear el cielo con pinceles, porque eso lo hace Dios. Los lirios del campo no se preocupan y a pesar de todo ello, lucen majestuosos, lucen hermosos. Dios cuida de la naturaleza, hermano, pero Dios también cuida de sus hijos, porque nosotros, insisto, somos la corona de su creación. Dios nos creó, hermano, como algo maravilloso y se preocupa más por nosotros. Jesús nos lleva a reflexionar en la belleza de la creación. Estaba ahí en el monte, sentado en el monte o parado en el monte, enseñando a las multitudes, a sus 12, y les dice: piensen en lo que he creado, vean cómo lo he hecho, reflexionen respecto a esto. Los lirios del campo no se esfuerzan por vestirse, y sin embargo Dios los adorna con mucho esplendor, y menciona: ni siquiera el rey Salomón, con toda su gloria, pudo igualar la hermosura de un lirio. ¿Quién es el rey Salomón? Para los que comienzan en los estudios de la palabra del Señor, el rey Salomón fue el hombre más sabio que la Biblia nos narra. Sí, el hombre más sabio y cuyo reino fue muy excelente, muy magnífico dentro de la literatura bíblica, que inclusive dice que de otras naciones venían a ver su gloria, a conocer cómo él era. Pero dice que ni Salomón, con toda su sabiduría, con toda su inteligencia, con toda su riqueza, con todos sus siervos, pudo tener, hermano, esa elegancia de un lirio. Pudo verse también como lo que Dios hace de una manera natural. Entonces, hermanos, si Dios cuida de algo tan efímero como la hierba, fíjese, porque la hierba hoy nace el sol y se va. Cuando el sol se va, hermano, la hierba ya no es lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, si Dios cuida de algo tan efímero como la hierba del campo, ¿cómo no se va a encargar de nosotros, que somos sus hijos? Si algo tan simple, tan sencillo, tan de poco valor, que simplemente está en el campo, Dios lo atiende, ten la confianza que Dios te va a cuidar también a ti. Va a proveer para ti, te va a bendecir, va a hacer lo necesario para que tú, tu familia y los que estén junto a ti vivan bien, estén tranquilos. Es lo más importante. En lugar de desgastarnos en la preocupación, debemos aprender a descansar en la fidelidad de Dios. La Biblia está llena de promesas de bendición, ¿sí? Y Dios nos bendecirá. Jehová es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Es importante que aprendamos todo esto. Cada amanecer, hermano, cada vez que vayamos por la zona hotelera o por donde usted transite en la Riviera Maya, hermano, cada vez que vea una flor, acuérdese: yo valgo más que esa flor. Si está en su jardín, en su maceta, y la ve florecer en la mañana, esas hermosas mañanitas, ¿sí? Esos que le llaman amores, cuando los vemos florecer, qué hermoso es, pero Dios se preocupa más por mí. Dios tiene más cuidado de mí. Entonces nos debe de recordar que Dios es nuestro proveedor amoroso y es nuestro proveedor fiel. Y tener en mente que la preocupación es una señal de tener poca fe. ¿Cómo es esto? Jesús dice: si Dios viste así las hierbas del campo, ¿no hará mucho más por vosotros? Y si podemos proyectar este versículo, dice: si Dios viste así a la hierba del campo, dice, ¿no hará mucho más por vosotros? ¿Qué dice después de la coma? Hombres de poca fe. ¿Se fija? Es decir, hermano, que la preocupación es señal de falta de fe, porque fue lo que el Señor dijo: hombres de poca fe, ¿por qué te afanas? Esta frase nos lleva a confiar en la fidelidad de Dios. Es decir, yo no quiero ser una persona de poca fe, quiero confiar en Dios. Jesús nos señala que la preocupación por las necesidades materiales refleja una fe débil. Si refleja una falta de confianza en Dios. Cuando tú o cuando yo dudo o dudamos de la provisión de Dios, estamos actuando como si Él no fuera capaz de suplir lo que nos hace falta. ¿Sí? Como diciendo: no tienes la capacidad, Dios, de cuidarme. No tienes la capacidad, Dios, de hacer
cubrir o satisfacer las necesidades que hay en mi casa, que hay en mi hogar. Entonces, debemos de pensar, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel caminaba en el desierto, cuando estaba ahí, hermano, peregrinando esos 40 años en el desierto, Dios cuidó en un desierto de todo lo que el pueblo necesitaba. Cuando el pueblo tenía hambre, el Señor les dio pan. Dijeron, no queremos pan, queremos carne. El Señor les dio carne. Necesitaron, hermano, agua y el Señor les dio agua. Dice que ni sus vestiduras envejecieron, se desgastaron. La entropía no se dio en esos vestidos, según el libro del Éxodo. Lo podemos considerar o encontrar ahí. Entonces, Dios quiere que nosotros vivamos confiando en Él día a día. Cada mañana, hermano, cada mañana debemos de confiar en Dios en lugar de afanarnos por un futuro. No debemos depender, hermano, de las circunstancias, sino debemos de confiar plenamente en Dios y Dios acomodará todo lo necesario para que nosotros tengamos aquello que hace falta en nuestras casas, en nuestros hogares. Y nuestra confianza debe de estar puesta en Dios y no en las cosas materiales. Las cosas materiales son importantes, son necesarias, pero nuestra confianza no debe descansar. Nuestra seguridad no debe de reposar en lo que tenemos, en lo que poseemos, en lo que ganamos. No, hermano, no, hermana. El mundo nos dice que nuestra seguridad está en el dinero, en las posesiones, en cuántos ceros tiene la cuenta bancaria que tengo en el banco, o cuánto he acumulado para mi retiro, qué tan buena es la casa, la situación donde el barrio por donde yo vivo. Pero Jesús nos dice que debemos de confiar en Dios como un proveedor. Los bienes materiales, insisto, ya lo mencioné, son necesarios, pero no debe ser el centro de nuestra vida, ¿sí? Los necesitamos, pero no deben ser el centro de nuestra vida. Jesús nos dice que las personas que no conocen a Dios, hablando de los gentiles, porque mencioné ya a los gentiles, viven angustiadas por estas cosas, pero nosotros como hijos de Dios debemos de vivir confiados plenamente en nuestro Padre Celestial. Él dará lo necesario. Nuestra seguridad no está en el trabajo. Porque sépalo, hermano, y lamentablemente así sucede, aunque trabajemos en aquellas empresas que están catalogadas como las mejores empresas para trabajar en México, finalmente somos empleados en esa empresa, en ese lugar. Y en cualquier momento nos pueden decir, gracias por tus aportaciones, por el valor, no te requerimos más, chao, bye. Puede suceder así. ¿Sí? En cualquier momento puede suceder de esta manera. Pero Dios no hará eso con nosotros. Si Él cuida de las aves, Él va a cuidar también de nosotros. No vamos a confiar en nuestros ahorros porque quizá en el banco pueda suceder algo, en lo que yo tenga saliendo me lo pueden quitar. Pueden suceder tantas cosas. Hubo un hombre que tenía muchas posesiones, el patriarca Job, y dice que su ganado estaba en el campo y de repente cayó del cielo fuego y se acabó todo su ganado. ¿Sí? Se acabaron todos sus sembradíos, sus hijos se murieron de un día para otro. Imagínense. Y él era un hombre que tenía mucho, era una persona hacendada y de un día para otro se quedó sin nada, inclusive sin la comprensión y el cariño de una esposa que le respaldara, sin la salud física. Entonces, las cosas materiales de un día para otro pueden perecer, pueden irse. Pero nuestra confianza debe permanecer completamente en Dios. Entonces, hermano, hermana, joven, señorita, si Dios ya conoce nuestras necesidades, podemos vivir con paz, podemos vivir con tranquilidad dependiendo de lo que Dios proveerá para nosotros en lugar de correr tras las cosas materiales. Quiero aclarar que necesitamos y debemos trabajar. La Biblia nos dice que el que no trabaja, que no coma. Sí, todos debemos de trabajar, pero en ese trabajo confío en que Dios va a hacer lo necesario. Dios va a proveer lo que hace falta para mí. Debemos de poner nuestra mirada no en el lugar donde trabajamos, no en las cosas que poseemos, sino puestas las miradas en el autor y en el consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Es lo más importante. Muy bien, entonces, con esto, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor nos advirtió de el peligro de la ansiedad y nos ofrece que confiemos plenamente en Él. Pero ¿qué pasa? Aparte de confiar en Él, Él da una clave y me quiero enfocar en ella. Es el punto 3 de este tema, que es buscando primero el reino. ¿Sí? Esa es la clave para vivir sin afán.
Sí, porque decimos, es que es complicado, pero aquí en la Biblia podemos encontrar la clave. Dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y esta enseñanza es poderosa porque nos muestra el orden correcto en que deben de estar nuestras prioridades. ¿Sí? El orden correcto. ¿Cómo deben ser nuestras prioridades? No debemos de vivir con una mentalidad mundana. ¿Y a qué me refiero con esto? Jesús dice, los gentiles, en esta parte dice, los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no confían en Dios. ¿Sí? Está en el versículo 32, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Los gentiles se afanan, los que no conocen de Dios, aquellos que no han querido aceptar la provisión divina, ellos sí se afanan, pero el que confía en su Padre Celestial no se va a afanar. Este mundo nos dice que debemos de luchar por todas nuestras necesidades materiales primero. Vamos a ganar mucho dinero, vamos a asegurar nuestro futuro, vamos a acumular muchas posesiones, pero esta mentalidad de los gentiles, de los no temerosos de Dios, lleva a la ansiedad. ¿Sí? Cuando la persona está pensando, ¿cómo voy a hacer dinero? ¿Cómo voy a ganar más? A veces no puede ni dormir. Se pasa 1, 2 horas y no sé cuánto tiempo sobre su cama, sobre su hamaca, no pudiendo dormir. Sí, porque es lo que está pensando. Esto sucede en la vida de los gentiles y no debería suceder, hermano, en la vida de los cristianos, en la vida de los que confiamos plenamente en Dios. Porque esta mentalidad lleva a la ansiedad y lleva al temor. ¿Y si no funciona el negocio? ¿Y si pierdo? ¿Y si la inversión no rinde? Si los dividendos que yo espero no se dan los dividendos que yo espero. La confianza en las cosas materiales es temporal. Debemos tener confianza en lo eterno. Dice la palabra del Señor que debemos acumular riquezas donde los ladrones no roban, no hurtan, donde ni la polilla ni el orín corrompen, porque las cosas materiales corrompen. Esta semana que llovió, de repente en una de nuestras habitaciones, comenzó a gotear. Así, literal, así, la gotera. Tuvimos que subir al techo ya que terminó la lluvia y darnos cuenta que la losa se estaba fracturando. Rápidamente poner ahí el remedio. Las cosas materiales se descomponen, fallan. Sí, aunque estén muy bonitas, fallan. Pero hermano, cuando confiamos en Dios, nuestro Dios no nos falla. Nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios, hermano, suplirá todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, el mundo nos dice que debemos de luchar por las cosas materiales, pero no debe de ser de esa manera. Como hijos de Dios, nuestra prioridad debe ser el reino de Dios. Por eso la importancia de este tema. Este mes hemos hablado respecto al reino, hermano. ¿A qué debemos hacer? Cuando Jesús visitó la casa de allá en Betania, fue a visitar a su amigo Lázaro, visitó a María, visitó a Marta. Nos narra la historia bíblica, el médico amado Lucas, nos dice que Marta estaba muy preocupada, que Marta estaba afanada, ¿se acuerdan? Dividida, fragmentada en los quehaceres, mientras que María solamente estaba sentada escuchando las enseñanzas de Jesús. Marta le dijo, Señor, dile a mi hermana que se levante, dile que también comparta el afán igual que yo, que se afane igual que yo. La respuesta de Jesús fue, Marta, Marta, afanada. ¿Se acuerdan? Fragmentada, dividida, arrastrada por 2 corrientes. Dice, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Así se lo dijo, solo una cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es esa cosa que Jesús dijo? Solo una cosa es necesaria. No estar afanado, sino confiando en Dios. Eso es lo único que es necesario. Entonces, aquí es donde estamos viendo cómo nuestras prioridades deben de cambiar, hermano, hermana. Si vamos a trabajar, el lunes cuando suene tu despertador o cante tu gallo, nos tenemos que levantar y preparar e irnos a nuestros centros de trabajo. Lo vamos a hacer, pero confiando, hermano, que no es el trabajo, sino es Dios quien me dará la capacidad para desempeñarme en ese trabajo. Me dará la habilidad, las competencias para hacerlo de la mejor manera y solo me ocuparé de ese día. Es lo más importante que debemos nosotros hacer. No se trata que nosotros ignoremos nuestras responsabilidades y este mensaje no tiene esa intención. Debemos de ser responsables.
Quizá si tú eres padre de familia, sabes que tienes hijos a los cuales hay que traerles el alimento, una renta quizá que cubrir y demás. Pero no vamos a evadir nuestras responsabilidades, sino lo que se trata es que le demos la prioridad correcta. Sí, viene temporada alta acá en la zona hotelera. Nuestra prioridad debe ser Dios, siempre Dios. Es lo más importante. Cuando nuestro enfoque está en lo material, perdemos de vista lo eterno. Te lo repito. Cuando nuestro enfoque está en lo material, perdemos de vista lo eterno. Y esto no debe de ser la forma correcta. Entonces, la clave está en cambiar nuestro enfoque. Seguiremos trabajando, seguiremos estudiando. Jóvenes, no dejen de estudiar, ¿eh? Hace muchos años una jovencita dijo, yo ya no voy a estudiar porque el Señor ya viene. Yo también era un jovencito. Ya pinto canas, hermano, y el Señor no ha venido. Vendrá, de que vendrá, vendrá, pero no debemos de dejar de estudiar ni de esforzarnos. Es importante seguir estudiando, seguir trabajando, seguir esforzándonos, pero nuestra prioridad debe de cambiar. Debemos ser constantes en esto, hermano, en confiar plenamente en Dios. En lugar de preocuparnos, debemos involucrarnos en una búsqueda continua, activa delante de Dios. Que busquemos el reino de Dios implica, hermano, hermana, obedecer su voluntad, vivir en santidad. Eso es buscar el reino de Dios. Jesús no nos promete que cuando busquemos su reino, Él nos va a abandonar. No, Él nos promete que cuando busquemos su reino, Él va a proveer. Y cuando Dios promete, cumple. Porque Dios no es hombre para que mienta. Hermano, todo lo que Él dice, lo hace. Lo que promete, lo cumple. Y si Dios promete que va a proveer para ti y para los tuyos, Él lo va a hacer. Un hombre llamado David dijo, mozo fui, o joven fui, y ya soy viejo. Dice, y no he visto un justo desamparado, ni sus descendientes que estén pidiendo, mendigando pan. Y él lo dijo porque confiaba en el Dios eterno al cual nosotros adoramos y servimos. Gloria sea su santo nombre. Entonces, hermano, requiere un cambio de mentalidad. ¿Cómo es este cambio de mentalidad? En lugar de preocuparnos, debemos orar. La preocupación no te ayuda, la oración te da paz. Entonces, en lugar de preocuparnos, ora. Esta es la clave. En lugar de vivir corriendo tras lo material, debemos de confiar en que Dios nos proveerá. Es lo más importante. Y en lugar de aferrarnos por un mañana, debemos de vivir con fe el hoy. Debemos de vivir con fe hoy. Es bien importante. Esta es, hermano, la forma de nuestro cambio de mentalidad. Y te lo repito, en lugar de preocuparnos, debemos orar. En lugar de vivir corriendo tras lo material, debemos confiar en Dios. Y en lugar de afanarnos por el mañana, debemos de vivir en fe. Si tú haces esto, hermano, si tú practicas esto, hermana, verás que tu vida estará más tranquila, estarás más confiado. Entonces, imagina que tú vas manejando, los que manejan en carretera. Sí, sales de la ciudad y vas manejando. Si pones solamente tu vista en el espejo retrovisor en lugar del camino por el cual estás transitando, puedes tener un fuerte accidente porque tú vas avanzando y a lo mejor te desvías a ver quién me alcanza, ¿no? En el retrovisor, en los laterales. Cuando una persona hace eso, se enfoca mucho en su espejo retrovisor o en sus laterales y pierde de vista su camino, puede accidentarse. Así pasa con nuestra vida. ¿Sí? Debemos poner, hermano, nuestra vista en el camino, en lo que está sucediendo y quizá de repente sí mirar para allá, pero confiando plenamente en Dios. Entonces el llamado de Jesús es claro, cambia tu enfoque, cambia tu enfoque. Cuando nuestra prioridad sea el reino de Dios, ¿qué sucederá? Todo lo demás se va a acomodar en automático en su lugar. Todo lo demás se va a acomodar en automático en su lugar. ¿Por qué? Porque Dios provee todo cuanto es nuestra prioridad de acuerdo a Él. ¿Sí? Dios provee todo lo que es nuestra prioridad de acuerdo a Él. Dice la palabra del Señor, y estas cosas, el versículo que leímos, y estas cosas os serán añadidas. ¿Sí? Es lo que él comenta. Todas estas cosas os serán añadidas, según el versículo 33. Entonces, Dios se encarga de nuestras necesidades cuando confiamos en Él. ¿Quién de ustedes tiene necesidad? Mano en alto, yo tengo necesidad. Es más, me faltan manos para levantar, ¿no? Todos tenemos necesidad. Dios se va a encargar de tu necesidad, hermana.
de la necesidad de cada uno de nosotros. Dios se va a encargar, Él lo promete. Estas cosas os serán añadidas. Entonces, Jesús concluye este pasaje, este sermón que hemos estado estudiando, recordándonos que la preocupación por el futuro no es necesaria. No te preocupes, ocúpate. ¿Cómo? Orando. ¿Cómo? Confiando en Dios. ¿Cómo? Esperando en sus promesas. Sí, es lo que es necesario. Dios es el dueño del tiempo, hermanos. Dios es el tiempo de Dios, es la sazón de todos los tiempos. Él es el dueño de todos los recursos y Él suplirá lo que necesitamos en el momento adecuado. De la forma en que no te des idea, de la forma en que no lo pienses, Dios proveerá lo que hace falta para ti, pero necesitamos estar trabajando. Si usted se fija, cuando Dios obró, por ejemplo, cuando llamó a Eliseo, Dios lo encontró tras de una yunta. No lo encontró debajo de un enebro, no. Él estaba trabajando, moviendo la yunta y Dios le dio lo que él necesitaba para poder servirle. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar, vamos a vivir nuestra cotidianidad, pero sin afanarnos en ella, confiando plenamente en Dios, que Dios se ocupará de nosotros. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, cuando buscamos el reino de Dios, Dios se encargará de todo lo demás. Y tengamos esta confianza. Digámosle, Señor, es tu promesa y tú lo prometiste. Yo confío en tu promesa y espero en que tú obres. Entonces, no significa, hermano, que seremos ricos. No quiero decirle esto que Dios le dará las riquezas y sucederá de esta manera. No. Sino que Él suplirá lo que realmente necesitamos. ¿Qué pasa? Él abrirá las puertas del trabajo. ¿Sí? Lo que tú necesites, Dios abrirá las puertas del trabajo. Y sábelo, que cuando Dios abre una puerta, nadie la cierra. Ten esta seguridad. Cuando Dios abre una puerta, nadie la cierra. Pero cuando Dios cierra la puerta, nadie la abre. ¿Recuerda aquel momento de la tremenda inundación que nos narra el libro del Génesis? Noé, que metió a su familia en el arca y dice que Dios selló la puerta del arca y los de afuera gritaban, rasguñaban, Noé, ábrenos. Pero Dios había cerrado la puerta y nadie la podía abrir. Bueno, no solamente en el arca, también cuando Él considera algo para ti, Dios te bendecirá y te bendecirá bien. Te servirá con la cuchara y con la cuchara grande. Confía plenamente en Dios. Él provee salud y fuerza. ¿Sí? Ten esta seguridad. Tendrás la salud, tendrás la fuerza necesaria. Dios nos va a dar la paz y nos va a dar la dirección. Decía el salmista David, me enseñarás el camino por el que debe andar. Entonces, joven, si ahorita estás buscando trabajo y quizá no has encontrado, a pesar de repartir tu currículum o mandarlo a muchos lados, ten la certeza que en su momento Dios te dirá, es que esos caminos no son los correctos, yo no quiero que estés ahí, y Él proveerá y facilitará, dará todas las cosas necesarias y las acomodará para que tú estés bien, para que tú estés mejor. Entonces debemos de pensar, ¿dónde está nuestra confianza hoy? ¿Sí? ¿En qué es en lo que estoy confiando? ¿En las cuestiones materiales o estoy confiando realmente en Dios? Muy bien, hermano, después de enseñarnos que no afanarnos por lo material y que debemos de buscar el reino de Dios, Jesús va a cerrar esta sección del Sermón del Monte con una enseñanza crucial, ¿sí? Y es la última parte de mi sermón, viviendo en el presente con fe. Es lo último, ¿no? Que debemos de vivir en el presente con fe. Es la última parte de este sermón. La ansiedad muchas veces, hermano, nos quita el sueño, porque dijimos que la ansiedad no proviene de Dios, sino del temor por el mañana. Por ahí no recuerdo en qué parte, si en Facebook, si en Twitter, o bueno, no sé en qué red social, leí que el exceso de pensamiento, hermano, en el futuro trae ansiedad. Y el exceso de pensamiento del pasado trae nostalgia. No debemos pensar en el pasado porque nos va a dar nostalgia. Y no debo de pensar tanto en el futuro porque me va a dar ansiedad. Debemos de vivir el hoy, disfrutar el hoy. Y es, hermano, lo que debemos hacer. Entonces, este último punto, hermano, nos habla respecto que debemos de vivir el presente con fe, es lo más importante. ¿Por qué? Porque en lugar de que nos preocupemos por lo que vendrá mañana, por lo que no podemos controlar, por lo que es incierto, debemos depositar nuestra confianza plenamente en Dios. ¿Cómo? Cada día tiene su propio desafío. Cada día, solamente su propio desafío. Yo conozco gente que si ve sus manitas,
no se les ven las uñas porque se las acaban continuamente. No se dan cuenta y están ansiosos, se comen las uñas. O su pie y sus piernitas se están moviendo porque están muy afanosos, muy fragmentados, pensando en otras cuestiones de tanta ansiedad que tienen. No debe darse así, hermano. ¿Qué pasa? Cada día trae su propio afán. Es más, no se preocupe, le digo por lo de lunes, ese correo que tienes que enviar. No nos mortifiquemos tanto por eso, porque quizá ni siquiera despertemos para el lunes. No, vive este día, vive el presente. Entonces, no debemos de cargar con preocupaciones futuras. No debe ser de esta manera. Jesús nos recuerda que cada día tiene sus propios retos, que cada día tiene sus propios desafíos por sí mismos. Muchas veces vivimos cargados de preocupaciones del futuro en lugar del presente. Y nos debemos ocupar del presente. Lo que nos roba la paz es esa preocupación. Lo que nos roba la energía es esa ansiedad por el futuro. Y lo que necesitamos hacer es enfrentar el día de hoy. Solamente el día de hoy. Un hombre, se dice, hablando de un ejemplo práctico, que un hombre cargaba con 2 costales, ¿sí? Uno lo tenía sobre su espalda y el otro lo tenía sobre su mano. Y alguien se le acercó y le dijo a este hombre que cargaba ambos costales: ¿por qué cargas esos 2 costales tan pesados? El hombre contestó: en la espalda llevo el peso de hoy y en las manos llevo la preocupación del mañana. Fíjese, ni podía caminar. Dice, en la espalda llevo el peso de hoy y en las manos la preocupación del mañana. Y mucha gente así está, cargando el peso de hoy y la preocupación del mañana, cuando pudiese cargar con menos peso. Entonces, cuando tratamos de vivir el mañana antes de tiempo, cuando tratas de vivir el mañana antes del tiempo, solo nos estamos agotando, solo nos estamos cansando, nos estamos acabando. Y Jesús nos dice que nos enfoquemos el día de hoy. Dice, basta el día de hoy su afán. Solamente el hoy es bien importante. Dios nos llama a vivir el presente, pero un presente confiando plenamente en Él. Filipenses 4:7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas, ya se lo había mencionado, sus peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acciones de gracias. Y debemos de pensar en esto, en que el Señor es nuestro pastor, en que nada nos va a faltar. Y cuando Dios alimentó a los israelitas, hermano, Él les daba maná cada día. Y si recuerda bien la historia, y si no, le invito a que la lea, cuando el pueblo de Israel agarraba más del maná, porque la instrucción es, yo te voy a proveer, pero de lo que yo te provea, tienes que tomar solamente lo que vas a comer en el día. ¿Qué pasó? No agarres de más. ¿Qué pasó? Muchos no obedecieron a Dios y dijeron, esto es para hoy, y agarraron otra ollita, otra efa y pusieron para mañana. ¿Y qué nos dice que pasó? ¿Qué nos dice la Biblia que sucedió? ¿Que lo que agarraron para mañana? Correcto, se pudrió, se aguzanó. Dios dijo, no te preocupes por mañana, preocúpate por lo de hoy, yo me encargo del mañana. Y es bien importante que lo tengamos en mente. Entonces, Dios nos da la fuerza que necesitamos para hoy. Sí, para hoy, hermano. Dios nos da la provisión para hoy, solo para hoy. Y Dios nos da la gracia para enfrentar los desafíos de hoy. Y en eso debemos de confiar. Si vivimos confiando en esta provisión divina, en esta provisión diaria, vamos a vivir en paz. Tu vida va a cambiar. Podrás disfrutar del reino de Dios en tu vida. Podremos vivir con seguridad. Te lo repito, cuando tú te ocupas de esto, cuando disfrutas la fuerza de hoy, cuando disfrutas los desafíos de hoy y los enfrentas, cuando gozas de la provisión que Dios te da hoy, vas a tener paz. Vas a tener tranquilidad, vas a poder dormir tranquilamente. El mañana está solamente en las manos de Dios. Sí, solamente en las manos de Dios. Nosotros podemos hacer planes, mucha gente hace planes, podemos vivir dependiendo de todo. Le voy a platicar que cuando mi esposa y yo cumplimos 25 años de casados fue antes de pandemia y pretendíamos hacer un viaje para celebrar nuestro 25 aniversario. Se había considerado algunas cuestiones. Gracias a Dios no se compró nada, pero sí se había pensado, vamos a viajar a tal lugar. Y se hicieron planes, y de repente todo cerrado. Si de repente no puedes viajar o no debes de viajar, de repente, hermano, todo había cambiado. Y no nada más a nivel nacional o local, a nivel mundial. Porque no sabemos qué traerá el día de mañana. No lo sabemos. Entonces, todos hacemos planes, sí es cierto, hacemos planes, pero Santiago 4:14 dice, no sabéis lo que será mañana. Sí, te lo repito, Santiago capítulo 4, versículo 14. No sabéis lo que será mañana.
Primera de Pedro 5:7 dice, pero echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La recomendación del apóstol Santiago es, esa ansiedad que tienes, échala sobre Dios. Y Él te cuidará, Él te bendecirá. Jesús nos dice, no que ignoremos el futuro, sino que aprendamos a confiar en Él. Esa es la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte. Es confía en mí, confía en Dios. Ten tu plena certidumbre y confianza y fe en que Él proveerá. No te preocupes. Eso es lo que tenemos, ¿no? Mis hijos, tan pequeñitos, Dios los cuidará. Mi familia, Dios dará lo necesario. Es muy importante, te dará la capacidad, pero cada día, cada momento, el Señor lo hará, ¿sí? ¿Qué pasa? Podemos ver a un niño pequeñito que va caminando con su padre, quizá por un sendero oscuro, y ese niño se aferra seguramente de la mano de papá o fuertemente de la mano del papá, y no le importa lo que haya delante de ese pequeño, porque confía en que su padre le va a dar la confianza y el cuidado que él necesita en ese sendero oscuro, en esa vereda oscura. Y así debe ser nuestra vida. Debemos de confiar de esta manera en Dios. Entonces, debemos de caminar con Dios como hermano, haciendo planes, pero confiando en que Dios dirige nuestros pasos. ¿Sí? Los planes que hagamos es confiando en que Dios guía nuestros pasos y que Él se encargará de todo lo que nosotros necesitamos. Nosotros tomamos decisiones, debemos tomar decisiones, pero descansando en la soberanía de Dios. Si Dios lo permite, si Dios lo concede, primeramente Dios. Así debe de ser. Esas decisiones es confía en tu soberanía, Señor. Si tú lo permites, sucederá. Si tú lo concedes, se negociará. Esa es la confianza que debemos tener. Nosotros oramos por el futuro, pero vivimos en paz en el presente. Sí, vivimos en paz en el presente. El mañana no está en nuestras manos, hermanos. El mañana no está en nuestras capacidades. El mañana no está en nuestros recursos. El mañana está en las manos de Dios. Sí, sola, exclusivamente en las manos de Dios. Entonces, ¿qué carga de ansiedad puedes soltar hoy? Sí, la ansiedad es lo del mañana. ¿Qué carga de ansiedad puedes soltar hoy? Para que estés tranquilo, para que estés tranquila. Haciendo esto, podrás confiar en Dios. Y aunque resulte un poco complicado, ¿sabes cuándo sucede bien, hermano, hermana? Cuando entregas tu vida a Cristo Jesús. Este sermón, dado por Jesús en el monte, hermano, y estudiado y tratado de presentar de un servidor para con ustedes, podría sonar un poquito complicado, quizá absurdo, dirán, hermano González, no es así, no funciona así. Pero yo le voy a decir, tu mentalidad va a cambiar cuando confíes plenamente en Dios. ¿Y cuándo es cuando confiamos plenamente en Dios? Cuando le entrego mi corazón, cuando le entrego mi vida, cuando la acepto como mi Señor, como mi Dios, como mi Salvador. Cuando decimos Señor, hace ratito varios himnos hablan de Señor. Es Señor porque es mi autoridad. Es mi Dios porque sé que Él todo lo puede. Y cuando tú aceptas a Cristo como Salvador, cuando reconoces el señorío de aquel que te creó y te llamó de las tinieblas a su luz admirable, podrás depender completamente de Él. No preocupándote por el afán del mañana, sino disfrutando de las bendiciones que Él te da hoy. Entonces, ¿quieres vivir tranquilo, tranquila? ¿Quieres disfrutar de esa paz que solamente Dios da? Entrega tu corazón a Él. Entrega tu corazón a Él. El afán es una trampa que nos roba la paz. Y Dios no quiere que vivas sin paz. Dios quiere que tú disfrutes la paz que el mundo no da. Dios nos llama a confiar en su provisión y en su amor, pero solamente lo hallarás si entregas tu vida a Él, si entregas tu corazón a Él. Cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, Dios se va a encargar de todas nuestras necesidades. Así es de que, hermano, hermana, recapacita, piensa, ¿estás afanado o afanada? Entrega esas cargas al Señor.